Muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Oye, qué interesante lo que estamos viendo en el libro de texto, porque estamos hablando de la curación. Y además que haya coincidido con la consulta que nos hizo esta Marisela, pues sí, nos puso a pensar muchas cosas, ¿no? De lo que sí podemos hacer, ¿no? Exactamente. Y precisamente hoy en el capítulo 7, los regalos del reino, estamos en la sección quinta, la curación y la inmutabilidad de la mente. Y ayer estamos viendo que la capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Pero si es que se ha de curar, no está hablando de la persona, sino más bien si es que ha de curar, si es que se ha de curar en el sentido de que como maestro, como sanador, uno va a empezar a curar. Entonces, es una capacidad que cada persona debe desarrollar. Y entonces, pues todos los estudiantes, estamos estudiando un curso, tenemos esa capacidad y tenemos que aprender, porque esa es nuestra función. ¿Y qué es lo que dice? O sea, el objetivo del curso, pues, es sanarnos todos, ¿no? Y entonces, por eso tenemos esa función de ir curando todas las mentes. Por eso dice esto, ¿no? Cada persona, todos tenemos ese deber para cumplir la función. Sí. Y de hecho en el capítulo 5 dice que curar es hacer feliz, ¿sí? Que curar es deshacer el miedo. Entonces, estamos hablando de un concepto, no nada más en lo que nosotros entendemos en este mundo de curar, que quiere decir aliviar una enfermedad, o sea, curar una enfermedad. No, estamos hablando de una enfermedad física, estamos hablando de un concepto mucho más amplio que es sanar la mente, como acaba de decir, ¿sí? Pues sí, de todos modos, cualquier enfermedad física viene a partir de la mente enferma, ¿no? De la mente equivocada. Entonces, si sanamos nuestra mente, pues se van a sanar las situaciones físicas. Exactamente. Curar, dice, ayer estaba viendo que es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo. O sea, y entonces hablamos de que el Espíritu Santo está en la mente de cada persona. O sea, curar es el medio de comunicación. ¿Y qué es lo que comunicamos? La verdad. Y que eso es lo que hace que, que la mente se restablezca la verdad en la mente. Porque, y dice, muy importante, las mentes se pueden comunicar. No es el cuerpo el que se hace cargo de la curación, es la mente, son los pensamientos de la verdad. Y además habla muy importante que el Espíritu Santo no percibe nada en el sanador, o sea, que el sanador posea algo que los demás no compartan con él, o sea, la sanación es común a todos, o sea, la magia, sin embargo, o el ego, siempre ve algo, o sea, algo especial en el sanador, y que es algo que puede ofrecer que los demás no tienen. Y entonces ayer nos quedó muy, muy, muy claro que efectivamente la capacidad de sanar es inherente a todas las mentes. Entonces, pues simplemente tenemos que quitarnos obstáculos. Y hoy precisamente habla de una manera muy especial a partir del párrafo 5. Adelante. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz, a menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarían. O sea, ¿qué es lo que está diciendo?
si no curamos a través de la voz que habla por Dios, los resultados van a variar. Sí. Y entonces, ¿y qué es a esto que se refiere? Eso yo lo puedo ver. Que puede que el efecto desaparezca por un momento, ¿sí? Para después volver a aparecer con otra forma. O sea, eso no es curar. Eso fue nada más aliviar temporalmente una cuestión, pero no se curó. O sea, quiere decir que el pensamiento realmente no fue deshecho. Lo que produjo la enfermedad o la circunstancia de carencia afectiva, de carencia financiera, de carencia material, carencia general, pudo haber sido nada más medio solventada, pero no desapareció el pensamiento. Y eso es la variación del resultado. Pero aquí dice que el Espíritu Santo no actúa al azar. O sea, no es de que a ver si le atina unas veces y otras veces no. O sea, aquí la curación que procede del Espíritu Santo siempre es eficaz. Entonces, por eso es muy importante darnos cuenta que cuando el Espíritu Santo actúa en forma definitiva. Entonces, y bueno, si seguimos leyendo nos va a explicar con más claridad. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Ok, entonces, estamos hablando del sanador. Y cuando el sanador ha hecho su trabajo como tiene que hacerlo, sin poner ningún obstáculo de su parte en su mente, puede ser que en la mente del enfermo pueda haber objeciones, pero sin embargo la sanación está ahí solamente esperando a ser aceptada para que se cure. Y esto, bueno, me estoy adelantando porque esto viene del manual al maestro. Pero sí, pero es que a mí me parece, ya mero vamos a terminar las características del maestro de Dios y viene precisamente todo este concepto de la enfermedad, ¿no? Y de los enfermos y de los sanadores, y que digo, se va a juntar de una manera que pareciera como si como si lo hubiéramos organizado, ¿no? Y entonces, pero es que es cierto, o sea, el Espíritu Santo como es consistente y sabe que la verdad es lo único que nosotros tenemos que aceptar, pues esa es la sanación. Y se va a reflejar inmediatamente en cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo, siempre y cuando aceptemos la palabra tal como es. Eso es lo que iba a decir, o sea, esa consistencia o esa sanación completa, por decirlo de alguna manera, pues va a ser dependiendo de qué tan convencido estás de la verdad. Entonces, por eso, si está uno totalmente en Espíritu Santo, cualquier conflicto absolutamente se puede sanar, ¿sí? Pero siempre tenemos dudas, entonces aceptamos una partecita, pero la otra no. Es cuando decimos, es que me cuesta trabajo hacer esto, pero esto ya lo pude hacer. Es cuando tenemos todavía dudas de lo que es la verdad. Entonces esa es la inconsistencia, ¿no? O sea, la verdad no puede abarcar nada más una parte y otra, ¿no? O no puede ser verdad para unas cosas y para otras, ¿no? Entonces, la verdad es íntegra y lo abarca todo. Entonces, cuando uno acepta la verdadera totalidad, no hay duda. Entonces, cuando no hay duda, uno puede ser sanado y sanar a otros, porque también en las últimas lecciones yo decía, pues hay que hablar hacia el espíritu de la otra persona, sí. De espíritu a espíritu, no de ego a ego, ni de aparentemente espíritu a ego, porque a veces nos creemos nosotros muy espirituales y no, pues, yo sí sé y tú no sabes, entonces, y entonces hablas hacia el ego. Aparentemente estás de espíritu a ego, pero es ego a ego nada más. O sea, no podría ser espíritu a ego porque el espíritu nunca jamás va a querer, ni se jacta ni va a querer hablar con el ego. O sea, lo único que está haciendo es que nuestras percepciones
que ya estén así, que no nos compliquemos con cambiarlas, pero Él mismo nos va a dar la solución para ver esto de otra manera, nada más, verlo desde lo más profundo. Fíjate que dices, acabas de decir algo muy importante. No, Él es el que nos está dando la otra percepción, o sea, verlo de una manera distinta, ¿sí? Y tiene que ver mucho con lo que va a decir. Sí, es cierto, solo los que están libres de conflicto son íntegros. O sea, aquel que está libre de duda, aquel que está libre de miedo, aquel que está libre de objeciones, es íntegro. Pues ¿sí? También ya lo leímos ayer en la mansedumbre y en todo esto. La confianza y todo eso. Si tienes mansedumbre es que ya no tienes ningún conflicto. Por eso se va juntando, exactamente. Bueno, vamos a seguir. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Es que efectivamente, o sea, es lo que acabas de decir. No puede haber excepciones al momento de aplicar la verdad, ¿sí? No existe eso de que a veces puede curar y a veces no. Y digo, nosotros lo hemos visto en nuestro caso, que a veces decimos, hemos visto que como que nuestras palabras no hicieron efecto y pensamos que no pudimos curar. Y no, simplemente es que nosotros teníamos duda en nuestra mente. O sea, ahora lo podemos entender. O sea, es que estamos aceptando, o sea, dice aquí muy claro, el sanador, cuando el sanador admite que a veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. O sea, el que no se pueda sanar, que un sanador no pueda sanar en algunas ocasiones, es porque pone el pero, él mismo está en conflicto. Bueno, las dos partes, ¿no? Porque en otra parte dice, tú ya otorgaste el regalo y no tienes que insistir nuevamente en volverlo a otorgar. Depende de la otra persona si acepta ese regalo. Sí. Entonces tú hablas hacia el Espíritu Santo y ya habrá personas que todavía están en esa inconsistencia, no, pero es que esto no. Y entonces, bueno, yo ya di el regalo, o sea, no es mi inconsistencia. Pero la otra persona todavía puede tener esa inconsistencia en que esas partes no las puede aceptar todavía. Pues, entonces sí estamos, o sea, es que son cosas muy profundas, no es tan fácil. Bueno, pues cuando yo ya no tenga duda, pues lo voy a poder hacer, porque sí habla de los sanadores, pero principalmente somos sanadores de nosotros mismos. Y el hecho de que una persona se nos acerque para hacernos una consulta y todo eso, es para sanarnos a nosotros mismos. No somos sanadores espirituales como esos que se anuncian y que yo te voy a sanar todo. No somos eso. Estamos sanándonos o curándonos unos a otros. Sí. No es nuestra función ir curando a todo el mundo. Nuestra función es curarnos a nosotros mismos. Lo estamos haciendo, obviamente, de esta manera, en ayudarnos porque somos una misma mente, porque todos tenemos los mismos conflictos y precisamente con lo que pasó con su hermana de Marisela, ayer pudimos ver que sí es cierto que nos identificamos, sí, y que podemos, Andrea tuvo una situación en que se refleja tanto en eso para ella y que no sabes ni qué es, ¿no? No sabes qué es, pero entra el sentimiento muy profundo y que dice, pues es que yo también tengo que perdonar, ¿no? Entonces, son esas partes en que no es que, pues es que nosotros la hemos regado porque no hemos tenido duda y pues no, simplemente somos unos, ¿cómo se dice? Bueno, estamos haciendo maestros y alumnos a cada momento. Entonces, ese maestro que se podría decir que es el sanador, pues también está aprendiendo, ¿no? Sí. Está aprendiendo y está sanándose, porque también lo hemos dicho muchas veces, todos los conflictos o las dudas que tienen los demás y se acercan a nosotros, y no hablo de tú y yo, sino de cualquier persona que se te acerca y te comenta una situación, es porque tú mismo tienes que sanar también eso. Esa parte también la tienes que sanar. Esa parte también está en ti, quizá no te has dado cuenta.
Entonces, pues es esto como que hay que verlo mucho más allá de nada más decir, bueno, somos los ganadores y bueno, a veces la regué o a veces tuve duda y ahora lo corrijo. No, es que todos estamos aprendiendo y todas esas curaciones tanto son para la persona que nos escuche y acepta el regalo como para nosotros mismos. Siempre estamos involucrados de alguna manera en el conflicto que se nos presenta de otra persona. Exactamente. Por eso, o sea, ¿qué es lo que dice? Y es precisamente lo que acabas de decir. O sea, en el versículo 5, sí. Está, por lo tanto, en conflicto y eso es lo que está enseñando. Ay, pues que lo tengo que leer desde arriba. Sí, ok. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto y eso es lo que está enseñando. Ok. ¿Sí? Sí puedo estar enseñando ese conflicto, porque tú ayer lo decías, ¿no? De repente tú has respondido casi desde tu ego y yo me doy cuenta que a veces sí hace uno eso, pero cuando uno está atento a lo que está pasando y todo eso, como que vas cambiando y como que uno mismo le da la vuelta, ¿no? O sea, sí. Y yo digo que esas son ahora sí la mano del Espíritu Santo que te dice, a ver, ¿por dónde vas, no? O sea, uno mismo le va cambiando, porque ya cuando tú tomas la decisión de cambiar tu vida, de hacer esto, el Espíritu Santo no te deja. No, inclusive ya dejas de hacer decisiones. ¿Por qué? Porque, digo, nosotros lo hemos visto, no es de que ya seamos más avanzados, pero sí hemos experimentado que cuando dejas de tomar decisiones, dices, bueno, ya no voy a hacer esto, voy a seguir las órdenes del Espíritu Santo. O sea, siempre, pues, y lo hemos comentado en el programa, por ejemplo, en mi caso, cuando decido no hacer mi decisión, siempre alguien me habla por teléfono y me dice, oye, ¿podrías hacer esto, por favor? O escucho que alguien viene a visitarme, o de repente hay algo que escucho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero precisamente por eso tiene uno que estar muy atento a esas partes, porque en otros casos o en otros años atrás, el que viniera, tú estás haciendo tus cosas, tocando sobre todo, y si alguien viene, lo sentías como una interrupción. Si alguien te hablaba, era una interrupción. Si alguien quería hacerte una pregunta, era una interrupción. Entonces siempre estabas con que todo mundo te molestaba, ¿no? Y ahora no, no. O sea, pasa lo mismo. O sea, no es que ya no hay quien me moleste, ya no hay nadie, porque ya vieron que yo soy buena onda. No, es que ya no te molesta a ti, o ya no percibes que te están molestando y sigue viniendo gente y te van por teléfono y las cosas podrían ser igual, pero la percepción tuya ya no es la misma. Exactamente, o sea, cambiamos, o sea, dejamos de estar en conflicto, o sea, eso es aceptar la consistencia, ¿no? Pero como dice, también acabamos de leer hace unos días, estamos en la intermitencia. A veces estamos en paz, aceptamos todo, pero y otra vez no hay que casarnos tampoco con eso, porque el objetivo es dejar de esa intermitencia. Exactamente. El objetivo es que ya seamos consistentes siempre. ¿Sí? Por eso estamos aprendiendo y por eso estamos leyendo esto y por eso lo estamos comentando para llegar a ser consistentes. O sea, no nos quedemos con que, bueno, de todos modos estamos en intermitencia porque ya me dijo el curso que sí es un estadio, ¿no? No, pues es que nuestro objetivo es ser totalmente consistentes. Bueno, voy a seguir. Adelante. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de las excepciones. Ok, pues es que cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier expectativa es miedo. O sea, definitivamente que el amor no hace excepciones. O sea, cuando no se presenta la sanación, es que sí hubo por parte del sanador una duda. Pues de los dos. De los dos, sí, efectivamente, porque algo dice que aquel que acepta la sanación se convierte en maestro. Sí, porque ¿por qué se convierte en maestro? Porque entonces está demostrando o está enseñando que puede hacerse esa sanación a partir de corregir su pensamiento. Entonces, en ese momento
pues eres un maestro, ¿no? Sí. Porque lo pudiste hacer. Y no el mérito es para quien le mostró cómo hacerlo. O sea, no es que uno tenga más mérito que el otro. O sea, no es el sanador. Ah, es que yo soy sanador y yo he sanado a un montón de gente. No, o sea, no nos ponemos en ese plano. Adelante. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. Ok, o sea, es que no existe, o sea, el sanador, como hemos visto en el manual para el maestro, es alguien que tiene confianza plena, que es congruente, es honesto. Entonces, decir la expresión sanador temeroso es contradictorio. O sea, un sanador no puede tener miedo. Es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, por eso dice que es una contradicción intrínseca y es un concepto que solamente al ego tiene sentido, ¿no? Porque, digo... Sí, solamente cuando estás en conflicto, pues aceptas eso. Exactamente. Adelante, seguimos leyendo. El miedo no produce alegría. La curación, sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Ok. ¿Qué es lo que decía? Curar es hacer feliz, es lo que dice el capítulo 5 y habla precisamente de lo que es la curación. Y aquí lo está reafirmando. O sea, está ahora desde la otra polaridad. Si curar es hacer feliz, entonces estar en miedo no produce la alegría. O sea, es exactamente todo lo contrario, estar en miedo. Entonces, por eso el miedo siempre hace excepciones. O sea, acabamos de leer que cuando no se da la curación es que hubo una excepción. Entonces quiere decir que el miedo estuvo de metiche. Sí, a veces, por ejemplo, en el caso de ayer podríamos haber dicho, ay, pues eso está muy difícil y así como que no sé si se va a sanar, ¿no? Y yo dije, bueno, la persona está muy lejos, pues lo que vamos a hacer es nosotros comunicarnos en mente, ¿no? Porque sí se puede. Entonces, cuando uno se niega y dice, bueno, pues es que ya tendría que hacer y bueno, pues falta que lo pueda hacer. Y entonces tienes una duda tremenda, ¿no? Porque crees que es un caso muy difícil. Entonces, ahí es donde no nos hemos curado nosotros mismos y pensamos que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Y entonces, por ejemplo, ayer que estábamos viendo la fuente de la enfermedad de esta persona, que hablábamos sobre la infección que estaba generada en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, que se había perforado el duodeno. Entonces, estábamos hablando de que está hablando de todos los órganos que hacen de alguna manera que los alimentos se digieran, porque sin digerir los alimentos no podemos sobrevivir. Pero entonces quiere decir que hay algo que está allí, porque además tiene una cantidad excesiva de ácido clorhídrico. Entonces quiere decir que hay algo que no se ha podido disolver y entonces de alguna manera el pensamiento, hay un pensamiento que no se puede disolver, está lleno de ira y que o sea, esa ira produce ese sentimiento de que la supervivencia está en peligro. Entonces, vimos que efectivamente está eso. Entonces nosotros nos vamos a pensar, y como ayer lo estaba comentando en el chat, es que el escuchar el conflicto de otro inmediatamente rememora en nuestra mente un conflicto similar que hayamos tenido, sin importar el tamaño, el grado. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues precisamente ese miedo, en base a la respuesta que se le dio que tiene que hacer, o sea, estarse en paz y averiguar cuál es el pensamiento y dejarlo a un lado, quitarle todo el valor, hacer el perdón, eso es lo que nosotros
podemos hacer para que la otra persona, o sea, de alguna manera la estamos apoyando. Y estaba leyendo ayer en el canto de la oración que precisamente esa es la manera correcta de orar. Fíjate, perdonándose lo que uno hizo. Eso es exactamente la oración. Y dices, no es, ay Dios mío, quítame esa enfermedad porque me estoy muriendo. O ayúdala. Eso no es, o sea, es la verdadera oración es, ok, ese mismo conflicto está reflejado en mi mente. Yo, Dios mío, te lo entrego para que tú lo deshagas. O sea, enséñame cómo tengo que perdonar mi conflicto que se ve reflejado en esa otra persona. Ayúdame, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que pensar, qué es lo que tengo que aprender. Y eso es precisamente la oración. ¿Qué es la oración? Una solicitud de amor. Entonces, digo, ya está envolviéndose un libro, otro libro, no solamente el texto, no solamente el manual para el maestro, ahora el canto de la oración, también de eso, bueno, y obviamente también el libro de psicoterapia, porque ¿qué es lo que nos dice el libro de psicoterapia? Que la enfermedad es un reflejo de la falta de perdón que nosotros tenemos que hacer. Entonces, es la consistencia del estudio del curso que nos indica que efectivamente, como dice aquí, el miedo no produce alegría. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Amor. Siempre una situación así, cualquier situación, cualquier conflicto es una solicitud de amor. Siempre. Porque todo es miedo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues amor. Todo es una solicitud de amor. Por eso el miedo no produce alegría. La curación, sí. Por eso en el capítulo 5 la curación es hacer feliz. O sea, es alegría, ¿no? Entonces, y también habla aquí que la curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Y es predecible porque se puede contar con ella. Fíjate, qué importante. O sea, saber que aceptar la palabra de Dios, aceptar la verdad, siempre va a curar. Por lo tanto, sí se puede predecir. Pues sí, o sea, sabes que se va a curar. Pero, o sea, exactamente eso es lo que pues hemos comentado, a lo mejor no lo habíamos hecho tan enfático, pero eso es lo que se ha comentado. En la medida que tú aceptes la verdad íntegra, pues de esa manera todo se solucionará íntegramente, no pedacitos. Exactamente, ¿sí? Es íntegra. Entonces ahorita si hemos resuelto medio nuestro conflicto, pues quiere decir que todavía falta que se haga el verdadero y exhaustivo perdón para que se pueda sanar, porque la verdad no te puede dar pedacitos. Exactamente, o sea que ahorita por el estado mental parece como si fuéramos dando pasos, ¿no? O sea, como ir disolviendo los conflictos, pero sin embargo se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real, o sea, sí puedes contar con eso. Pues es que eso es lo que hemos tratado de decir siempre, ¿no? Es que cuenta con esa fortaleza que Dios te da, su voz, o sea, esa confianza, todo lo que Dios te da, pero no hemos hecho uso de los dones de Dios, ¿no? Entonces, siempre que use uno esos dones y contamos con Dios, pues todo va a ser real y verdadero, ¿no? Exactamente. Adelante. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. O sea, no te puedes oponer al verdadero significado porque cada uno de nosotros, nuestro verdadero significado es ser Dios. O sea, y es que dice que la curación es consistente porque tu entendimiento acerca de ella, o sea, sabes que puedes contar con la verdad.
Y la verdad no cambia, la verdad es siempre la misma en todo momento. El Hijo de Dios, Y para todos. y para todos, y para todo, el Hijo de Dios es para siempre sano, salvo e inocente. O sea, salvo, sano, santo e inocente. Entonces, cuando entiendes eso, dejas de tener miedo. O sea, es que, o sea, reflexionas y reflexionas, dices, a ver cómo está esto. Y cada vez que reflexionas en este punto, y esa es la verdadera meditación, yo considero que esa es la verdadera meditación, meditar en la verdad, cada vez te encuentras más argumentos a favor de que Dios está en todas partes, que negarlo, ¿no? O sea, esa es la verdadera meditación, decir, bueno, ¿por qué soy sano, salvo, santo y pleno en todo momento? Porque soy el Hijo de Dios. Esa considero que es la verdadera meditación. Entonces, por eso el entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. O sea, la verdad es consistente y lo único que tenemos que hacer es dejarnos convencer. Convencernos, no dejarnos, porque nadie está tratando de convencernos. Nosotros mismos somos los que estamos queriendo... Poniendo los peros, sí, ¿no? nosotros somos los que no aceptamos la verdad total, sino que queremos nada más un pedacito. Entonces, pues no es así, ¿no? Ok, adelante. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Bueno, es que fíjate, aquí es otra cosa. O sea, es lo mismo, pero con otras palabras. Dice que Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo. O sea, es como si nos estuviera diciendo, es que eres Dios, no puedes estar en desacuerdo con Dios porque eres Dios. Y dice, no puedes separar tu ser de tu creador. O sea, es que seguimos pensando que somos Dios y que estamos así como juntitos con Dios. Y dice, no puedes separar tu ser de tu creador. O sea, está volviendo a decir que eres uno con Dios. Y si eres uno con Dios, por lo tanto eres Dios. Y aquí lo afirma, quien te creó al compartir su ser contigo. O sea, nosotros, es otra manera de decir, pues es que despierta, o sea, eres parte del ser de Dios, no eres un ser individual. Aprende esto y serás libre. O sea, digo, bueno, esto no sé por qué me viene a la mente, pero lo estoy diciendo, aprende esto, que eres uno con Dios y serás libre. Pues ahora sí, de todo miedo, de todo conflicto, serás libre de la separación. Entonces, pues... Pues es que aquí en este último párrafo está afirmando el anterior, o sea, el significado de Dios, pues es la consistencia, que es tu propio significado, ¿no? Entonces no puedes estar en desacuerdo con él porque es tu propia persona, ser, es tu propio ser, no puede ser diferente. Entonces, pues, o sea, como que pareciera como que repite, pero, o sea, es decirnos una vez más que si nosotros aceptamos la verdad tal cual, pues podemos resolver todo. Ok. Tenemos unos 5 minutos todavía en el tiempo del programa. Yo quisiera saber si hay alguien que quiere comentar algo, si quiere hacer un testimonio, si tiene alguna duda. Pues, a lo mejor nos aventamos una segunda parte porque lo que dice... Adelante, Cristi, te escuchamos, oímos que conectaste tu micrófono. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, Cristi, vamos a hacer esto. Como queda muy poco y no quisiera cortar tu comentario, ¿qué les parece si hacemos la segunda parte? Nos volvemos a despedimos. Perfecto. Y volvemos a conectarnos para que te puedas expresar sin ningún impedimento. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Pues hoy te regresamos y esperamos a que se conecten.